GTV presenta. Bienvenidos amigos nuevamente al programa Despertando la Conciencia. Hoy voy a continuar platicándoles un poco de esta herramienta tan interesante que me ha ayudado mucho a mí en el desarrollo de mi autoconocimiento, y se llama el Enneagrama. El programa pasado les hablamos de los tres primeros eneatipos, y hoy voy a continuar hablándoles de los otros subsecuentes. Primero que nada, voy a hacer un breve resumen de qué es lo que hace esta herramienta del Enneagrama. En sí es un método de autoconocimiento que describe los 9 tipos de personalidad de la naturaleza humana. Es la forma en que cómo vemos la vida, cómo nos desarrollamos, y cada ser humano desarrolla una estrategia individual de acuerdo a su tipo de personalidad y a su temperamento con respecto a la vida. Esta herramienta es una herramienta milenaria y tenemos realmente muy pocas herramientas de autoconocimiento, y esta de verdad es una que pues ahora sí que estudienla mucho, porque a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Ahora, finalmente todos los tipos de personalidad no son nuestra verdadera esencia. Eso es muy importante recalcarlo. Creemos que somos nuestra personalidad, o a veces nos enganchamos con eso que no somos. Esta herramienta lo que tiene de importante principalmente es que identifiques, cuál es tu principal miedo, cuál es tu principal deseo en la vida, cómo actúas ante situaciones de estrés. Eso también es muy importante. Hay personas que la energía se dirige hacia su interior cuando está en situaciones de crisis, y todo es una introspección y se aísla del mundo externo. Y hay otros tipos de personalidad, como son generalmente los de la tríada del instinto, que van más hacia el exterior, es decir, que cuando están en situaciones de estrés, toda su energía la dirigen hacia el exterior. Ahora, no hay prácticamente ninguna persona que no encaje dentro de estos 9 tipos de personalidad. La primera pregunta que generalmente me hacen es si tú cambias de personalidad al transcurso de tu vida. En general no. Es decir, tú tienes un tipo de personalidad fundamentalmente, y ese tipo de personalidad va a permanecer durante toda tu vida. Lo que tienes que hacer realmente es conocer ese tipo de personalidad, es decir, cuál es la pasión predominante que te impida que tú desarrolles ese potencial, y también, conozcas cuáles son las potencialidades. Esta herramienta la han relacionado mucho con las pasiones, o algunos le llaman pecados, que a mí no me gusta hablar de esa palabra pecado, porque finalmente decimos que el pecado es cuando yo no tengo un potencial y no lo estoy desarrollando. Entonces, esta herramienta lo que te permite es que tú logres conocer cuál es ese potencial que tú tienes a través del conocimiento de tu pasión predominante. Entonces les comentaba que tú durante toda tu vida vas a ser un tipo de personalidad, y realmente lo único que haces es que te vas a mover. Este sistema es muy dinámico, que te mueves de un eneatipo hacia otro para que se integre tu personalidad o se desintegre tu personalidad. Ahora, como ustedes pueden ver, son 9 tipos de personalidad. Esos 9 tipos se dividen en 3 tríadas principales. Tenemos la primera tríada, que sería los eneatipos 8, 9 y 1, que es lo que llamamos la tríada del instinto. La tríada del instinto significa que son personas
de acción. Son personas que lo que hacen es que finalmente actúan muchas veces y después se arrepienten de lo que hacen. Tenemos otra tríada que es la tríada del sentimiento, que son los eneatipos 2, 3 y 4. Estas son personas que procesan todo con las emociones, es decir, su centro de energía está más en las emociones. Y por último tenemos la tríada del intelecto, que son los eneatipos 5, 6 y 7. Estas personas son más de intelecto, más de raciocinio, más de pensamiento, y su energía se dirige principalmente a su pensamiento y racionalizan mucho más las cosas. Ahora, para que ustedes comiencen a identificar cuál es su eneatipo, su tipo de personalidad, yo la primera pregunta que siempre les hago es: identifica predominantemente dónde se centra tu energía. Si se centra más en la acción, eres una persona más de acción, eres una persona más de sentimientos o eres una persona más de pensamiento. El ejemplo que siempre les pongo, que es un ejemplo muy ilustrativo, es como cuando vas a realizar alguna compra, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, los que son de la tríada del instinto, cuando van a comprar, pongamos el ejemplo de una computadora, es gente que es muy práctica, no ve las características tanto del equipo, sino que dice, bueno, finalmente es una computadora, es una herramienta de trabajo, entonces son muy prácticos y muy rápidos en sus decisiones. Ese sería un buen ejemplo si tú te identificas con la tríada del instinto. Los que son de la tríada de las emociones, cuando realizan alguna compra, su energía está más dirigida a crear como que un vínculo emocional con ese objeto, ¿no? Ven una computadora y ven que si tiene pues algo que les agrade, lo que tiene de música, es decir, como que crean ese vínculo con el objeto, ¿no? A lo mejor es gente que le pega estampas, ve la estética del producto. Entonces esas serían las personas de la tríada del sentimiento. Y la tríada del pensamiento son personas que sus compras son mucho más informadas, normalmente están hasta más capacitados que los mismos vendedores que les venden las computadoras, y ellos ya investigaron previamente qué tipo de computadora es, y bueno, toman la decisión con base al análisis de varias computadoras. Entonces ese sería como un ejemplo así muy práctico de cómo te puedes ir identificando. Ahora, voy a hacer una breve descripción del eneatipo 1. Bueno, el programa pasado ya lo habíamos visto, pero este programa voy a hacer una breve descripción para que te vayas familiarizando si en el programa anterior no nos pudiste ver. El primer eneatipo, decíamos, es el tipo de personalidad 1 y se le denomina el idealista o el reformador o el perfeccionista. Es un tipo de personalidad que es muy moralista, es decir, él como que quiere imponer su estándar y es muy crítico de los demás, también es sumamente organizado, sumamente comparativo, y también su gran problema es que le gusta mucho controlar las cosas, es decir, como que él siempre tiene la idea de que él todo lo puede arreglar o componer, y su visión del mundo pues es que el mundo no es como él espera que sea, por eso se le denomina el perfeccionista. Y su pasión es la ira o el enojo. Siempre que no estamos conforme con el entorno, pues generamos eso, lo que llamamos la ira, o lo que se denomina el tirano interno. Entonces ese es el tipo de personalidad 1. Vamos a un corte y regresamos. En Grupo Sago contamos con más de 15 años de experiencia. Somos los líderes en soluciones de comercio exterior, aduanas, logística y negocios internacionales más importante de Puebla, con presencia en toda la República Mexicana y el mundo. Acércate a nosotros y pide que un asesor te visite para darte mayor información y juntos hacer crecer tu negocio. Visita nuestra página www.gruposago.net y síguenos por Facebook, Twitter y YouTube. En Grupo Sago usted se encarga del producto, nosotros de las fronteras. Yo soy Carlos Mathieu, fundador del Centro de Desarrollo Humano Barak Center, y vamos a estar hablando de temas del despertar de la conciencia. Este tema que actualmente tiene mucha importancia, principalmente de que conozcas quién eres, cuáles son las herramientas de la creación y cómo puedes desarrollar tu conciencia para que puedas manifestar lo que deseas en tu vida.
El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack, lunes a viernes, 17 horas, México. Marco Antonio Solís en vivo. Una noche de luna es su nuevo álbum. ¿A dónde vamos a parar? Todos sus éxitos en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Con esta hiriente y absurda actitud. Haciendo historia. Marco Antonio Solís, Una noche de luna. Disponible desde el 26 de junio en todos los formatos. Bueno, continuamos con el eneatipo número 2. Este tipo de personalidad se denomina el ayudador o el complaciente. Es un tipo de persona que está muy orientado hacia los demás. Decíamos que es amigable, es muy afectuoso, es también muy complaciente, es muy entregado y a su vez también genera él mucha hostilidad porque como está tan orientado hacia la gente, su orientación realmente no es tan genuina, sino lo que desea es establecer contacto con los demás, pero siempre como que esperando recibir algo de los demás. Y se hace muy dependiente de los demás. Entonces, su dinámica es, bueno, para formar su identidad, lo que hace es que se trata de rodear de muchos amigos. Son personas que les cuesta mucho trabajo estar solas y toda su personalidad precisamente está muy orientada hacia los demás, son demasiado complacientes y por eso es que generan lo que llamamos la pasión de la soberbia. La soberbia sabemos que es una polaridad del ego, donde tú te sientes más que los demás, ¿no? Entonces es una polaridad que lo que hace es que tú te sientas como muy fuera de ti mismo y lo que haces es que te rodeas de mucha gente y crees que esa gente toda te debe de servir a ti. Entonces es una polaridad del ego, tanto que te sientas más que los demás como que te sientas menos. Vamos con el eneatipo 3. A este eneatipo le denominamos el exitoso o el pragmático. Es un tipo preocupado por su imagen, por su estatus, es muy ambicioso, se adapta mucho al medio ambiente y también es muy sobresaliente. Principalmente este eneatipo, la imagen de sí mismo se genera a través de sus logros, de lo que va alcanzando, de lo que va logrando. Y es por eso que genera la pasión de la vanidad o decíamos de la falsedad. Tiene la gran virtud de que logra hacer las cosas, pero le cuesta mucho trabajo contactar con su ser interior. Entonces toda su personalidad está enfocada precisamente a la obtención de logros, de éxitos. Digamos que es como el modelo del hombre occidental, ¿no? Que vales por lo que tienes y no por lo que eres. Entonces este es el eneatipo 3. Ahora bueno, vamos a continuar con el eneatipo 4, que no lo habíamos visto el programa pasado. Este tipo de personalidad se le denomina el individualista, o es una persona que se siente muy especial. Es un tipo muy preocupado por sus defectos, por sus imperfecciones. Es muy melancólico. Le llamamos así como el jarrito de Amozoc, ¿no? La víctima trágica. Y es muy temperamental, es decir, todo lo procesa con las emociones, pero su problema principal radica en que no sabe quién es decir, se identifica con sus emociones. Les he comentado mucho que es importante que no nos identifiquemos tanto ni con las emociones ni con los pensamientos, es decir, nosotros somos mucho más que eso, y este tipo de personalidad es lo que hace que magnifica todos los eventos, inclusive tiene un problema como de fantasear y de crear muchas expectativas irreales e ilógicas.
Y la pasión que desarrolla este eneatipo es lo que llamamos la envidia, que la envidia pues no es otra cosa que el compararse con los demás, compararse con lo que uno no tiene, y parte de una profunda desconfianza en uno mismo. Siempre que nos comparamos con los otros, en algún sentido estamos viendo una carencia en nosotros que pudiéramos trabajar. En esencia decimos que todos somos iguales, y realmente el universo es benigno y no hay razón para sentir envidia. Y esto es precisamente lo que desarrolla este tipo de personalidad o este tipo de ego. Y el antídoto para la envidia pues no es otra cosa que la autoestima. Es decir, es conocer mi verdadero potencial, conocer mi verdadera esencia y precisamente desarrollar mis potencialidades y no estar comparándome con los demás. Realmente cuando nos comparamos pues omitimos el principio de unidad, porque cada quien tiene ciertas potencialidades, cada quien tiene ciertas características y cada ser es único. Entonces el antídoto contra la envidia sería la autoestima. Ahora vamos con el eneatipo número 5, que se le denomina es el tipo cerebral. Es la persona reservada, es como el perfil del científico, del investigador. Es un tipo muy preocupado por cómo son las cosas, es muy perceptivo, desarrolla mucho también lo que es la intuición, es muy innovador, sabe observar muy bien también su entorno, es un poco radical y también, tiende muchas veces hacia el aislamiento, es decir, a racionalizar demasiado las cosas. Grandes personalidades son este eneatipo, por ejemplo los creadores de Google, el inversionista Warren Buffett, el mismo creador de las aplicaciones de Windows, Bill Gates, también es este perfil. Es decir, son personas muy inteligentes, muy innovadoras, pero que la pasión que desarrollan o la fijación es lo que se llama la avaricia. Ahora, la avaricia no se refiere a una cuestión como comúnmente nos lo enseñaron, a la avaricia, la cuestión monetaria, sino se refiere a una avaricia más en el sentido espiritual. Es una avaricia en el sentido de que no se da hacia los demás, es decir, que retiene para sí, que le gusta acumular y que no tiene este espíritu de todo ese conocimiento, todo eso que haya recibido, de darlo hacia los demás. Entonces el trabajo para este eneatipo en la avaricia, o el antídoto, lo que tendría que desarrollar sería la generosidad, porque sabemos que en la medida en que nosotros damos, pues es como recibimos. Entonces este eneatipo, el trabajo que tiene que hacer es no acumular, porque en algún sentido, todos también de repente a lo mejor acumulamos cierto conocimiento o puedo acumular también posesiones, pero no hay esta dinámica precisamente de aquello que fue recibido, darlo con ese amor, no darlo como una obligación, sino que salga del corazón esa parte de darlo con mucho amor. Entonces ese sería el eneatipo 5. Ahora vamos con el eneatipo 6, el tipo de personalidad. Este tipo de personalidad es muy escéptico, se le denomina también el tradicionalista. Es una persona que está muy enfocada a sus amigos, a todo aquello que le brinde seguridad. Principalmente la pasión también que desarrolla un poco es el miedo, porque construye su personalidad precisamente con el entorno, todo lo cuestiona demasiado, tiene la falsa creencia de que muchas veces va a suceder lo peor, y eso pues lo detiene mucho para su desarrollo. Son personas sumamente orientadas hacia la seguridad y les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Entonces, esta es la descripción del eneatipo 6. Vamos a un corte y continuamos. Sago contamos con más de 15 años de experiencia. Somos los líderes en soluciones de comercio exterior, aduanas, logística y negocios internacionales más importante de Puebla, con presencia en toda la República Mexicana y el mundo. Acércate a nosotros y pide que un asesor te visite para darte mayor información y juntos hacer crecer tu negocio. Visita nuestra página www.gruposago.net y síguenos por Facebook, Twitter y YouTube. En Grupo Sago usted se encarga del producto, nosotros de las fronteras.
verdadero periodismo está en la calle con la gente. El verdadero periodista va a la noticia, no espera a que venga. El verdadero periodista se compromete con la verdad y solo con la verdad. G Noticias. Continuamos con el eneatipo 6. Entonces les comentaba que este eneatipo está muy orientado a la seguridad. Una pregunta muy importante que nos debemos hacer es finalmente ¿dónde se encuentra la seguridad? Todos buscamos esa seguridad, pero realmente desde el punto de vista espiritual, el ser real, digamos que está mucho más separado de su ego y no está tanto su confianza centrada en sí mismo. Si estamos buscando ese tipo de seguridad, realmente no vamos a tener una paz interior. Debemos tener la confianza en el universo y confianza en nosotros mismos de que, bueno, finalmente todo lo que sucede es por una causa y que no podemos prevenir todas las situaciones que nos suceden en la vida. De lo que carece este eneatipo precisamente es un poco de esa seguridad y siempre todo lo está cuestionando. Como es de la tríada del pensamiento, recuerden que la mente la mente tiene varias características. Una es que siempre reacciona a todo, todo lo cuestiona, todo lo critica y también todo lo juzga. Entonces, al operar desde este centro de pensamiento, pues obviamente que surgen las dudas, surge la incertidumbre y no hay paz. Entonces lo que debe desarrollar este eneatipo o el antídoto, pues no es otra cosa que lo que llamamos la fe o la confianza en sí mismo. Ahora es muy importante, yo no puedo tener confianza en mí mismo si no tengo confianza en el universo y también si no tengo de alguna manera una conexión con el Creador. Si esa confianza en mí mismo yo la genero a partir de mis deseos, es decir, de lo que yo deseo que sucede o de lo que yo temo que suceda, pues evidentemente que no estoy de acuerdo a las leyes espirituales. Entonces la confianza en sí mismo es fundamental. De hecho, lo más importante para si nos están viendo algunas mamás, digamos que la mayor aportación que le pueden dar a sus hijos no es otra cosa que la confianza en sí mismos. Este es un valor que se otorga desde la niñez y que cuando el adulto va creciendo, si no se la otorgaron sus padres o si no también le fomentaron un poco esta confianza en sí mismo, pues obviamente que va por la vida tratándola de buscar. Entonces es importante desarrollar este valor de la confianza y que entendamos que la seguridad, como les digo, no está en lo que poseemos, no está tampoco en nuestro exterior, sino en esta plena confianza en el universo, y esta conexión con el Creador es lo que nos da esta afirmación de nosotros mismos. Finalmente, bueno, les quiero comentar un poco también de por qué es tan importante ese sistema o cómo es que se crean todos estos eneatipos. El eneatipo, finalmente, como yo lo he podido observar en los cursos, es que se genera mucho en la niñez. A través de la educación que recibimos de nuestros padres es como se genera este eneatipo, y les decía que es nuestra estrategia individual como para defendernos de la vida o la percepción que tenemos de la realidad, y cada uno de ellos toma una estrategia individual con la que creemos que así es como vamos a funcionar. Entonces aquí la recomendación o el trabajo que tenemos que hacer es precisamente, siempre yo les menciono que el primer trabajo que tenemos que hacer con relación a la espiritualidad es resolver la situación con nuestros padres. Ese sería como el primer paso, el de lograr conciliar tanto con la fuerza de papá como la de mamá para tener un equilibrio.
Finalmente, el eneagrama explica los 3 tipos de energía que tenemos, que es la acción, el sentimiento y el pensamiento. Y de lo que se trata es que logremos unificar tanto lo que pensamos como lo que sentimos y lo que hacemos. Ningún tipo de personalidad es mejor que otro. Mucha gente me pregunta, oiga, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor este, Carlos, o es mejor este otro? No es que ninguno sea mejor o peor. Lo que cada uno tiene que hacer es trabajar en su pasión y también ver cuál es el antídoto. Es decir, ver cuáles son los rasgos característicos de mi personalidad que me están impidiendo desarrollar mi potencial y trabajar en eso. Les decía que a lo largo de tu vida no cambia tu tipo de personalidad. Si tú eres una persona de pensamiento, lo que tienes que hacer es potencializar esa energía de pensamiento. Si eres una persona de emociones, son personas que tienen mucha creatividad, entonces hay que potencializar precisamente la cuestión de la creatividad. Y las personas que son de acción son personas de resolución, son personas que les gusta hacer las cosas, entonces tendrán que también capitalizar en esa fuerza. Lo que tenemos que hacer es equilibrar esas 3 fuerzas para que logremos esta unidad. Este sistema te permite de verdad conocerte muy bien. Yo personalmente les digo, no he conocido a nadie que no encaje en este tipo de sistema, y sobre todo que te permite muy bien también ver cuál es tu miedo principal, cuál es tu deseo. Y también algo que es muy importante que identifiques, no es solo qué tipo de personalidad eres, sino cómo te integras. Es decir, tú te vas moviendo dentro del eneagrama, que eso ya lo podríamos explicar en otras sesiones. Por ejemplo, si tú eres el eneatipo 1, cuando se desintegra se va al eneatipo 4. Entonces eso es importante identificarlo. Tienes una dirección de integración y de desintegración. Esto te permite saber con mucha claridad cómo identificar tus bloqueos. Y lo más importante del eneagrama, y aquí quiero hacer mucho énfasis, es para que tú conozcas, es decir, en ausencia de lo que no eres, descubras quién eres. Tú no eres en esencia tu personalidad, pero es importante conocerla. Y también no se trata de que vayas etiquetando a las personas, porque eso de alguna manera no hace que tú logres desarrollar tu potencial, sino que te dediques nada más a etiquetar a los otros. Lo importante es que te permita conocer, como lo he dicho, conozcas cuáles son tus bloqueos y lo más importante, ver el perfil o la potencialidad que tiene cada uno de los eneatipos para que tú logres desarrollarlo en tu trabajo. Porque cada uno tiene ciertas características específicas que le permiten desarrollarse en su trabajo. Y una parte muy importante en nuestra vida es pues tener un trabajo creativo. Si tú conoces tu tipo de personalidad, vas a saber cómo puedes desarrollar mejor tu trabajo y cómo te relacionas con tus compañeros, si eres una persona que te gusta trabajar más aisladamente o te gusta trabajar con la gente. Y bueno, finalmente también cómo poder desarrollar tu potencial. Eso lo he hecho mucho hincapié, y ya para finalizar les comento que bueno, finalmente el propósito de la vida es desarrollar el altruismo, y entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros a través de estos sistemas lograr identificar cómo podemos dar al mundo aquello que hemos recibido o cuáles son esas habilidades que tenemos para entregarlas. Y bueno, en la medida en que estamos dando los dones que nos fueron otorgados, es precisamente como nos unimos al Creador y también como logramos lo que llamo la autorrealización, que es la primera clave de la felicidad. Amigos, bueno, me despido, me da mucho gusto saludarles y nos vemos la siguiente semana aquí a las 6 de la tarde. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. GTV presentó